es muy fácil embaucar a la gente en dietas y en magias. Más o menos el 90% de las dietas fracasan entre 6 a 9 meses, porque no son dietas que estén adaptadas a la persona, porque no se está trabajando el eje intestino-cerebro-músculo, ¿no? Come más verde, muévete y no comas demasiado. El menú infantil no existe, son los padres. No está escrito en ningún sitio que un niño tenga que comer nuggets con patatas cuando va a un restaurante, ni macarrones. Eso se lo han inventado los padres porque es más conveniente que el niño se coma esto, porque claro, estimula la dopamina, el niño no va a molestar. Cuando estamos aburridos buscamos esa dopamina en los alimentos que nos generan esa dopamina, que desde luego no es el brócoli. La gente que desayuna desayunos muy dulces, la caída cuando es muy pronunciada, suben y bajan buscando más azúcar durante todo el día, mientras que tú has empezado con un desayuno más salado, la curva es más suave y no entras en ese Dragon Khan. ¿Ese hambre ha sido progresiva o ha venido de repente? Si ha venido de repente es hambre emocional. ¿Es hambre de lentejas o es hambre de chocolate? Cuando tú tienes hambre de verdad, te comes hasta la zanahoria seca que tienes en la nevera. Que la gente que acaba consumiendo unas 300 kilocalorías más de media al día por esos picos de quiero más, y al final eso pueden ser como 9 kilos al año, ¿no? ¿Qué? ¿Voy? Sí, bueno, sí, se va a presentar ella. Vale. Sí, si es que en cuanto diga el nombre ya no necesita presentación porque ella ya ha estado en miles de sitios y todo el mundo te conoce. Boticaria García, mil gracias por venir a vernos. Gracias a vosotros, un honor. Bueno, me estabas contando que estabas haciendo un montón de entrenamiento. Sí, ahora me ha dado por ahí, me ha dado por la fuerza. He descubierto el poder de la fuerza. Qué guay, qué Algo guay. que tú has descubierto hace muchos años, pero yo soy una padawan, voy un poco más tarde. ¿Y qué o quién te ha dado ese empuje? Pues el doctor Javier Butragueño, que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y entonces yo le pedí asesoramiento a él para mi último libro, para una parte, claro, yo soy nutricionista, ¿no? Entonces yo hablo de alimentación, pero ya estoy en un punto en el que decía, yo no puedo hablar solo de alimentación porque todo es 360, o sea, hace falta meter esta parte. Entonces le pedí ayuda a él y él empezó a hablarme de, bueno, pues de todas las mioquinas, las exerquinas, yo las llamo superquinas, que son estas polipíldoras naturales, que me he traído una, ¿os la puedo enseñar? Sí, Claro. yo encantado. Es lo que yo llamo superquina. O sea, realmente tú cuando hacéis vosotros ejercicio, cuando cualquiera hace ejercicio, desde el músculo se liberan unos compuestos que se llaman mioquinas, mio de músculo. Claro, a mí lo de mioquina y exerquina desde otros órganos me parecía poco marketingiano. Y entonces dije, Javi, ¿te molesta si lo llamo superquinas? Entonces, bueno, pues me parece interesante porque cuando tienes a alguien que te explica, como no me habían explicado nunca, ¿no? Que realmente el ejercicio y el ejercicio de fuerza concretamente sirve para generar compuestos antiinflamatorios que son buenos para tu cerebro porque generan neuronas, que son buenos, bueno, yo sé que lo habéis contado en algún podcast porque os sigo, pero cuando yo descubrí esto con Javi, con Butra, dije, ostras, pues esto es bueno para mí, ¿no? Nunca está de más recordarlo. Claro, él siempre dice, entrena para la vida, no para el espejo, ¿no? Entonces yo he aprendido, bueno. se llama así su libro, entrena para... Tenemos que invitar a Javier también porque además es muy amigo de el otro chico que vino también que hablaba de entrenamiento y cáncer. Ah, Mario. de Mario. De Mario. Sí, exacto. Sí. Pues eso, entonces entre Mario, Javi y tal, acabé yo también un día en el gimnasio de Mario haciendo cosas y aquí estamos. Cuéntanos el poder de las superquinas que estabas contando, bueno, pues que hace mucho más allá, ¿no? O sea, además estamos viendo, ¿no?, que la fuerza ya no es el entrenamiento de fuerza para tener músculos y estar bien, ¿no?, sino que de repente se está viendo que tiene muchísimos más beneficios. ¿Cuáles son? Cuéntanos tú los beneficios que ves tú también y que no solo que dice la ciencia, sino que también ves tú en ti misma, porque dices que has hecho ese cambio y que ves en los demás si es que has tenido la oportunidad de verlo. Realmente el ejercicio cardio y fuerza tienen muchos beneficios comunes, ¿no? O sea, todo ejercicio es bueno. Por eso a mí cuando me preguntan, oye, Boti, ¿cardio o fuerza? Esto no es como papá y mamá, o sea, hacen falta los dos. Pero sí que es cierto que el ejercicio de fuerza, realmente el músculo consigue que se liberen esos compuestos, esas superquinas, esas mioquinas que vienen del músculo y que van a tener muchos efectos que se consideran una polipíldora natural. Entonces se ha visto que el entrenamiento de fuerza consigue unos compuestos que yo pues lo simbolizo como dentro de esta píldora, que viajarían por el cuerpo y tendrían incluso más beneficios que algunos fármacos si se hacen dentro de un estilo de vida 360. ¿Qué harían? Pues esas superquinas viajarían desde el músculo hasta el cerebro. ¿Y qué harían en el cerebro? Pues generar neuronas, neurogénesis, que antes se pensaba que no se podían generar. Bueno, pues se pueden generar y con el ejercicio físico. Y también más conexiones entre las neuronas. O sea, más sinapsis, eso es que vas a tener más memoria. Pero es que también viajan
hacia los huesos, que es muy importante, sobre todo en las mujeres. Ahora se sabe que, esto me lo ha explicado Javi muy bonito, y es que el miocito, que es la célula del músculo, y el osteocito, que es la célula del hueso, son como hermanos gemelos. Como esto que dicen que un gemelo cuando uno llora, el otro lo siente también. Bueno, pues cuando el músculo se contrae, el hueso lo siente y se genera más hueso, osteogénesis. Claro. Entonces, eso se genera con las superquinas, pero también viajan a la microbiota, que está tan de moda ahora. Totalmente. Es que el músculo sujeta el cuerpo. Claro. Yo siempre lo digo. El músculo sujeta el cuerpo. Me encanta eso porque, de hecho, esto que se habla mucho del eje intestino-cerebro, ¿no? Intestino-cerebro. Bueno, pues yo en el libro de lo que hablo es del eje intestino-cerebro-músculo, porque se deja de lado al músculo. Y está muy bien hablar de microbiota y está muy bien hablar de inflamación y hablamos de ello. Estupendo. Pero si no incorporamos el músculo, al final estamos siendo cortoplacistas. Voy a ser un poco malo. Cuéntame. Bueno, si no me dices, yo con toda la normalidad del mundo. ¿Por qué tan tarde te has dado cuenta de que la fuerza es tan importante? Pues realmente... Con tu profesión. Sí, que al final tu profesión, incluso con lo que me estás diciendo, ¿no? Tiene que ver, porque que yo sé que tiene que ver. Pero, no sé, me queda esa curiosidad. Yo no voy a... O sea, no voy a echar balones fuera, que hay una parte de responsabilidad en el autocuidado que es clarísima, pero realmente en mi caso, a mí me falta información. Yo he estudiado farmacia, ya me presento. Soy farmacéutica y doctora en farmacia. Es decir, estudiando farmacia y el doctorado en farmacia, a mí no me habían hablado nunca del poder del ejercicio de fuerza. Pero es que también he estudiado nutrición. Y también he estudiado óptica, que hay lo de la fuerza menos, pero es decir, pero tengo tres carreras. De momento, porque bueno, los músculos ciliares son importantes, pero para la presbicia, que es otra cosa. Pero realmente yo he dado muchísimas asignaturas sobre fisiología, y especialmente en la carrera de nutrición, y no se habla del ejercicio de esta manera, ¿no? Se ha hablado del ejercicio como para quemar energía, para mantener el balance energético, para eso de las gallinas que entran por las que salen, las fórmulas de la tasa metabólica basal, todo eso, el gasto energético, el GET, lo que tú quieras. Pero a mí no me habían hablado de esos beneficios internos. Y claro, si uno no entiende las cosas, es muy difícil que haya un compromiso y una adherencia. Y es cierto que cuando uno hace ejercicio pensando en el espejo, pensando en cómo me voy a ver fuera, si solo lo haces por eso... Es muy vacío. Es muy vacío y además es lento porque los resultados no son muy rápidos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú lo haces solo con ese objetivo y a lo mejor estás entrenando 2-3 meses, te cuesta y dices, pues que no he bajado la talla, pues realmente abandonas. Pero si tú haces ejercicio pensando en el poder que tiene lo que está ocurriendo dentro y además no lo analizas, porque lo podemos analizar, podemos medir el volumen de oxígeno, podemos medir, yo a todo el mundo le digo, hazte un test de bioimpedancia, mira la masa grasa, la masa muscular, esos porcentajes sí van variando. O incluso otro cacharrito. Lo he visto y te iba a decir que me encanta ese cacharrito. Esto es maravilloso porque es un cacharrito que vale 2 duros, se compra por Amazon y que mide la fuerza de la mano, ¿vale? Entonces, anda, qué guay. Si yo me pongo así y aprieto, bueno, pues no le he dado balón, entonces no ha salido mi edad, que son 42, que lo tiene aquí puesto. Bien, así no paso vergüenza. No, tranquila, puedes repetirlo. Pero realmente lo importante de estos aparatos es que se ha visto que la fuerza prensil, la fuerza de agarre con la mano, tiene una correlación con distintos parámetros, como la longevidad. Entonces, se hizo en personas de 75 años y se vio que las que tenían menor fuerza de agarre tenían un peor pronóstico con longevidad. Pero es que luego se hizo también en personas de nuestra edad y se vio que los que tienen menos fuerza de agarre tienen más predisposición a enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias. Es decir, la fuerza con la que tú agarras... Déjame probar. ¿Quieres hacerlo? Sí, fantástico. Sí. Mira, tienes que ponerte así, con la mano recta hacia el suelo. Sí, con la que tengas más fuerza. Tendrías que haber estado más tranquila, pero bueno, quiero decir, lo vamos a hacer de esta manera. A ver. Y aprieto para arriba, ¿Lo coges? No. Tú lo dejas caer y ahora, cuando te diga 3, aprietas todo lo fuerte que puedas. 1, 2, 3, fuerte. Pensaba que se iba a venir para acá. A ver, nos tenemos aquí... ¿Tengo yo mi teléfono móvil? A ver. Yo tengo el mío. ¿Lo quieres? Ah, no, lo tengo yo aquí. Porque tengo aquí los parámetros. Los parámetros.
Ay, perdón. Esto, con lo que me habéis dicho que fuera natural, estoy siendo súper natural. No, tú tranquila. Y no sé me yo encanta. y yo no sé los audios. Así. A ver, Tú tienes que ser como eres en tu Instagram. Natural, que además a mí me encanta. Tenéis que seguirla, ¿eh? A ver, una mujer de tu edad, Sí. ¿en qué franja estás? Me lo tienes que decir. 35. 35, perfecto. Pues has tenido 31,4 y entonces estarías en el percentil 70, empieza en 30,7 y el P90 en 35. O sea, estarías en un 80 o así, lo más, puedo hacer yo eso, ¿no? entre un Está bien, 80%. ¿no? Ok. Déjame hacerlo a mí. Claro, eso está bien. Eso significa que estás, o sea, de toda la población, pues en el 80%. Solo hay un 20% que está peor. Pero te digo una cosa importante. No hemos hecho bien la prueba. Tú, si hubieras estado, en vez de sentadita en la esquina, Joder, bien relajada, apretando bien, 15 minutos tranquila, probablemente con el ejercicio que tú haces, el valor hubiera sido, Más hubiera 15 sido minutos mayor. es apretando. No, de Ah. descanso. Tienes que estar de descanso. Claro, tengo que estar no estés descansada en otra nervioso. posición Vale. y Pero vamos, tal. que lo puedes hacer si quieres y... Yo puedo hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, tengo que estar así. Con el brazo que caiga del Sí. todo, tranquilo, relajado y Tú me aprietas. dices. Ponlo en paralelo así, así. 1, 2 y 3. Aprieta fuerte. Es que animar funciona. Fuerte. Dale caña. Se voy a romper esto. Venga. Ya Yo está, es ya que está. pensaba como que iba a tirar más. Me he quedado ahí un poco. ¿Se ha parado? Ahora, ¿no? No, ahora hay que darle al start porque sale 42 que mira otra vez. Me he reventado Venga, el brazo. venga. 1, 2 y 3. Dale fuerte. Vamos ahí. Dale. ¿Cuánto es? 60. Bueno, casi me rompes la máquina, Con chaval. 9. ¿Tú qué edad tienes? 38. Pues 38. Varón. 38 varón, el 56 es el percentil 90, o sea que tú has roto, o sea, todos los parámetros. Te sales de mi Fuerza, Tú no tabla, vas a chaval. tener ninguna enfermedad cardiovascular. Bueno, el caso es que al final esto es súper interesante, porque yo esto me lo he llevado a la tele. Yo trabajo en Zapeando, trabajo en el programa de Sonsoles, en Antena 3, y todo el mundo quería hacerlo. La persona que sacó mejor puntuación no fue el guardia de seguridad. Fue un chaval muy joven que se dedica, bueno, es cámara y tal, pero hace escalada. Entonces, claro, su fuerza... ¿Hace fuerza? Y una fuerza de agarre Claro. importante, Brutal. ¿no? Entonces, qué interesante es que una mujer, un hombre, empiece a entrenar, como yo, desde cero, y de repente digas, oye, yo es que mi volumen de oxígeno el año pasado lo tenía en 34 y ahora lo tengo en 47. O sea, da igual la fíjate. talla que tenga, es que eso es una progresión interna. Y Es da que igual la edad que tengas. Sí, claro, sí. es que el porcentaje de masa muscular ha aumentado. Igual no he perdido tanto peso, pero he ganado músculo. Entonces, esos parámetros son mucho más interesantes. Entonces, volviendo a tu pregunta, a mí eso no me lo habían enseñado así. Y yo, igual que he buscado información de otras... Es curiosa porque cuestiones, estás muy preparada, ¿eh? Pero me parece muy curioso. Bueno, por eso mi insistencia. Y de hecho, Bueno, cuando yo hablé con Javier Butragueño y me contó todas estas cosas, dije, bueno, pues va a tener esta parte en el libro, va a tener un peso mayor que lo que yo tenía pensado. O sea, el libro es Tu cerebro tiene hambre, yo pensaba hablar sobre todo de los tipos de hambre y está ahí, pero dije, no, aquí hay que meter porque si no hablamos de ejercicio, esa es una de las mejores maneras de regular todos los tipos de hambre emocional. Vamos a hablar un poco de los tipos de hambre que acabas de nombrar. Cuéntanos un poco para la gente que nos está escuchando qué tipos de hambre hay, cómo gestionarlos. La gente no sabe. Realmente yo distingo 5 tipos de hambre, es una clasificación que me he sacado yo así de la manga, pero me parece más divulgativa que las técnicas que hay por ahí. Y consiste en que tenemos un hambre, que es el hambre real. O sea, todos tenemos hambre, pues cuando llega la hora de comer, voy a coger otro juguete. Me encanta. Te falta una bola y otra. Sí, pero vale. esa es por si se me pierde una. Siempre Vale, llevo vale. una de repuesto. Esto no se pierde, pero las peloticas estas se me pierden enseguida. Realmente cuando comemos, cuando llega la hora de comer, nuestro cuerpo, el hambre se genera porque desde el estómago se libera una hormona que se llama grelina. Que os vais a acordar porque te ruge la tripa, la grelina. La grelina le dice al cerebro, oye, Boti, que es hora de comer. Y cuando yo llevo un rato comiendo, desde los adipocitos, que son unas células grasas que les tenemos mucha manía, porque nadie quiere tener adipocitos, pero realmente los adipocitos son unos seres estupendos, pero no les damos cariño, se libera una hormona que se llama leptina y le dice a mi cerebro, Boti, deja de comer que tú ya llevas un rato comiendo. Eso es en un mundo ideal, grelina y leptina en balance. Pero no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo en el que tenemos estrés. Cuando tenemos estrés,
se libera el cortisol, el famoso cortisol, la hormona del estrés, corre por nuestras venas y el cortisol hace que de repente se libere más grelina y menos leptina. Tenemos más hambre y menos saciedad. Entonces, empieza el hambre emocional. Ese hambre emocional puede ser por varios tipos, puede ser incluso por aburrimiento, porque si estamos aburridos, ¿qué pasa? Que nos falta dopamina. La dopamina yo la simbolizo en el libro como el emoji de los ojos estrellita, todo va con emojis, porque es lo que más usamos. Ese emoticono del deseo, ¿no? Más bien de la anticipación, del placer, de voy a querer esto. Bueno, pues cuando estamos aburridos y no tenemos esto, buscamos esa dopamina en los alimentos que nos generan esa dopamina, que desde luego no es el brócoli, ¿no? Pues tenemos el chocolate, los alimentos muy palatables. Eso es. Entonces, ese hambre emocional, que puede ser o bien por estrés o bien por aburrimiento, nos lleva a la nevera y nos lleva a buscar esa dopamina. Porque otra cosa interesante es que cuando tenemos el cortisol elevado y cuando tenemos estrés, también bajan los niveles de dopamina. Entonces, nuestra manera de buscar la comida es muy rápida y podemos distinguirla. Yo lo que hago es planteo un algoritmo para diferenciar el hambre del hambre emocional. Entonces tú te planteas, ¿ese hambre ha sido progresiva? O sea, más o menos ha ido a lo largo de la mañana creciendo, ¿o ha venido de repente? Si ha venido de repente es hambre emocional. ¿Es hambre de lentejas o es hambre de chocolate? ¿No? Porque cuando tú tienes hambre de verdad, te comes hasta la zanahoria seca que tienes en la nevera. O sea, eso yo siempre digo. Cuando te entra el hambre, pregúntate, ¿te comerías un brócoli? Eso es. Si no te lo comes es porque no es hambre Esa real. es la pregunta. Y luego la pregunta dolorosa es, cuando tú satisfagas ese hambre, ¿cómo te vas a sentir? Porque yo de comer lentejas no me he arrepentido nunca y de comer brócoli tampoco. Pero sí que muchas veces he pensado, ¿por qué me he comido yo estos ganchitos, estas guarrerías que encima me sientan mal? Porque era otro tipo de hambre, ¿no? Entonces, esa es la diferencia importante entre el hambre y el hambre emocional. Cuando tenemos hambre emocional, yo lo explico como si tuviéramos un copiloto caprichoso que coge el volante, ¿no? Nuestro cerebro lo pilota, el hambre, un piloto que es muy serio. Pero cuando el copiloto caprichoso que va al lado dice, cojo el volante, me paro en una gasolinera. Sí, lo has explicado muy bien. Muy bien, porque te lo juro que he dicho, joder, toda la gente que va a estar en el supermercado y compra eso que no tiene que comprar, es eso. Yo lo he entendido perfectamente. Son preguntas, ¿no? Son preguntas que tenemos que hacernos. Luego tenemos el hambre ambiental, ya que hablas de supermercado. El hambre ambiental, sí, has dicho 5. Claro, el tercero es el hambre ambiental, que es el culo veo, culo quiero. Vas al supermercado y dices, oh, me gusta eso que estoy viendo ahí, lo quiero. ¿Qué pasa? Que hace 50 años, o sea, la obesidad y el sobrepeso se ha triplicado en los últimos 50 años. Pero es que hace 50 años ni siquiera había supermercados con todos los ultraprocesados que tenemos ahora mismo. Tú ahora mismo estamos en Madrid, vas por Madrid y no hay más que panaderías nuevas, sitios de croissants. O sea, cierra una tienda de zapatos y aparece una de croissants. En mi barrio huele a croissant por donde vayas, parece París. Entonces, claro, eso antes no existía, la gente tampoco tenía recursos. Y muchas tiendas 24 horas que tienen todo mierda. Constantemente. Entonces, ese hambre ambiental, cuando tú ves, hueles, incluso si yo digo palmera de chocolate, la gente que en casa nos esté viendo o escuchando dirá, uy, me apetece una palmera de chocolate, ¿no? Tal cual. Hueles, escuchas, piensas, se libera esa dopamina, ese emoji de los ojos estrella. Entonces, ahí tenemos ya, de hecho, el hambre emocional y el hambre ambiental se engloban como hambre hedónica, de hedonismo, de placer, ¿no? Que comes por placer. Yo las separo porque me parece diferente ver una palmera y querérmela comer que estar muy estresado y querer comer, ¿no? Sí. Para que la gente entienda cómo atacar los distintos hambres. El cuarto es el hambre que yo llamo Dragon Khan. El hambre Dragon Khan es, yo me he comido esa palmera de chocolate y se produce un pico de glucosa, ¿no? Y claro, todo lo que sube baja. Y lo que se ha visto en algunos estudios es que la gente que desayunos muy dulces, con muchos con picos de glucosa muy elevados, la caída, cuando es muy pronunciada, lo que se ha visto es que lo que entran es una especie de Dragon Khan y que suben y bajan buscando más azúcar durante todo el día, mientras que tú has empezado con un desayuno más salado, la curva es más suave y no entras en ese Dragon Khan. Cuanto más pronunciada es la caída, antes entra el hambre y más ganas tienes de comer, las dos cosas. ¿Esto qué ocurre? Pues que se ha visto en algunos estudios que la gente que acaba consumiendo unas 300 kilocalorías más de media al día, por esos picos de quiero más, y al final eso pueden ser como 9 kilos al año, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, no significa que no se pueda desayunar dulce, pero desayunos muy dulces pueden generar esto. Y el último tipo de hambre, que es el que más me preocupa a mí, es el hambre hormonal, es el hambre del adipocito que está estresado. O sea, nuestros adipocitos, claro, son, os he dicho,
seres estupendísimos. Pero cuando les damos mucho de comer, porque tenemos hambre emocional, porque tenemos hambre ambiental, porque tenemos hambre Dragon Khan, y entra energía en el cuerpo y se almacena en forma de grasa, ocurren dos cosas. La primera es la hipertrofia. El adipocito se hace más grande, ¿no? Para que quepa más. Y luego la hiperplasia. Aparecen más adipocitos, ¿no? Cuando no nos cabe en un granero el grano, construimos otro granero para meter más. Eso es lo que hace nuestro cuerpo. Empieza a haber más adipocitos. ¿Qué ocurre? Pues cuando los adipocitos son muy grandes, están como petados. Yo en el libro lo cuento como si fuera un concierto de rock que estaba rotado de gente y la gente se desmaya. ¿Por qué? Porque cuando hay muchos adipocitos y están apretados unos con otros, los capilares sanguíneos que están entre medias se espachurran y no pueden respirar, no les llega el oxígeno. Cuando tú no tienes oxígeno y estás abotargado, no estás para trabajar. Si no estás para trabajar, ¿qué hemos dicho antes? Que la leptina, la señal de la saciedad, venía del adipocito. Pero si el adipocito está escacharrado y agobiado, no la envía. Por eso las personas con obesidad tienen más hambre que las personas que no tienen obesidad en muchas ocasiones. Decimos, mira ese, qué tío más gocho. Se ha comido su plato, el de su mujer. Ahora va por el postre de su hijo y después se irá a pedirse un helado. No es que sea un gocho ni un ansioso, es que su cerebro tiene hambre como tú tenías un hambre atroz antes de empezar a comer, ¿no? Y el problema es que como va a comer más, al comer más, llenará más los adipocitos y es un ciclo. Un círculo vicioso. Claro, y además las personas con obesidad se ha visto que tienen algunas menos receptores de dopamina. Es decir, cuando les llega el alimento con dopamina, que les genera menos. O sea, al tener menos receptores... Necesitan más. Es decir, si tú con una palmera de chocolate vas bien, ellos necesitan 2, por eso comen el postre de su hijo. Pero eso es fisiología. Y entonces, volviendo un poco a la pregunta de antes, ¿por qué muchas veces no se aborda la obesidad de una manera fisiológica? Porque no se conoce, porque no se sabe que esto ocurre. Entonces buscamos que la persona se mate a no comer y pase hambre. Burradas. O que se mate a hacer ejercicio de manera descontrolada, se desmotive y se lesione. Claro. Por eso más o menos el 90% de las dietas fracasan entre 6 a 9 meses. Porque no son dietas que estén adaptadas a la persona, porque no se está trabajando el eje intestino-cerebro-músculo, ¿no? Y desde el conocimiento. Ahí también te voy a decir un poco, por darle un poco al oyente de todo lo que acabas de decir. Dice, es verdad que hay un fracaso porque no están adaptadas. Es verdad, es cierto. Normalmente la gente pasa eso, los profesionales nutricionistas tienen o pecan eso, pero también hay un poco de lo que el oyente o el cliente tiene que poner de su parte. Tiene que poner mucho de su parte, tanto de comunicarle al nutricionista en cada momento, oye, pues me has mandado lentejas y no me sientan bien, o cada vez que tomo lentejas, es un ejemplo. Tengo mucho gas, por ejemplo, un ejemplo mío, yo el garbanzo, las lentejas me sientan muy bien, pero los garbanzos me dan muchos gases, me hinchan mucho. Pues si tú eso no se lo comunicas al nutricionista, el nutricionista no va a saber que a ti los garbanzos te sientan mal, porque no es... No. Entonces, yo por darle un poco... Sin duda, ¿no? Es que el paciente o la persona tiene que tomar el control también, y por eso es clave lo que has dicho, la comunicación. Pero para la comunicación hace falta confianza, y para la confianza hace falta tiempo. Entonces, claro, entramos en una relación en la que pues no va a ser a lo mejor tóxica, el primer día. No. Bueno, son personas también que hay que entender que se sienten muchas veces agredidas, que han sufrido, que están con miedo. Mucha gente no quiere ir a los gimnasios porque los ve como un lugar hostil, porque se sienten observados. Todo esto tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar como sociedad. Pero mientras no cambiamos como sociedad, la persona tiene que tener información. Y por eso creo que es importante, y os agradezco mucho este altavoz, ¿no? en el podcast, para poder llegar a más gente y que entiendan la importancia, que para mí es clave, y entiendo que vosotros trabajáis mucho con esto también, que es el acompañamiento, ¿no? ¿Dónde encuentras la motivación? O sea, en otras personas. O sea, yo te puedo llenar de ciencia todo lo que tú quieras, pero tú la motivación, la mayoría de las personas, a no ser que seas como mi marido, que nieve o haga sol a las 6 de la mañana, se levanta con ganas de correr, la mayoría de las personas normales, no como mi marido, necesitan un apoyo, o por lo menos para empezar, antes de coger el hábito. ¿Tu marido entra en la fuerza? Mucho, sí. El otro día me dijeron que se necesita 200 y pico días para coger un hábito. Digo, esto no lo digas muy alto. Sí, hay muchas teorías sobre eso. El otro día escuché un podcast de James Clear, que es el autor de Hábitos Atómicos, que es número 1 en Amazon desde hace muchísimo tiempo, y le preguntaba a Cristina Mitre si eran 66 días, porque ella había vivido 66 días. Y la respuesta de él me encantó. Y le dijo,
un hábito es para toda la vida. O sea, no es que se tarden 66 o 200. El hábito es para siempre. Si no, no es un hábito. Claro. No, claro, es que los hábitos... Yo digo cuánto tardas en adquirirlo, en que no te cueste tanto trabajo. Sí, ¿no? pero bueno, él contestaba así como diciendo, si tú quieres algo... Pero ahí está la clave. Tienes que ¿sabes? Como, no te plantes 66, es que es mañana. Pero ahí está la clave. El tener el empezar, el mañana y hábito, constancia, disciplina. Yo todos los días de entrenamiento que hacemos directos, todos los días lo digo. Constancia. Soy muy pesado. Ya me siento súper pesado. Yo llevo 3 años y pico, 4 años diciéndolo aquí en directo, pero es que no voy a parar porque hay mucha gente que nos escribe y nos dice es que gracias a ese hábito, esa constancia, esa disciplina, mi vida ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿cómo es de importante para que una persona sea consciente de esto? ¿Cómo es importante el saber comer con la salud? Bueno, es muy importante, sobre todo, que las personas se sientan cómodas. Yo lo que planteo es el semáforo de las dietas. Ahí me he mojado mucho porque sí, o sea, digo, esto hay que hablarlos. Al final hay millones de dietas de las que se habla en redes y hay unas que tienen ciencia, otras que tienen menos ciencia. Entonces, yo clasifico en rojo las que, pues aunque te paguen, tienes que hacer, ¿no? O sea, realmente dietas que pueden tener problemas para la salud, es decir, pues las dietas monotemáticas, la dieta de la sopa, la dieta de los batidos detox, la dieta de la piña, las dietas que al final lo que tienes es un déficit de energía muy grande, pero ojo que tu cuerpo... Pues, ahora te pregunto, perdón, sigue. Dime. No, que te voy a preguntar, sigue. Perdona. Bueno, pues todas estas dietas que realmente no tienen un aval científico están en rojo, las dietas de los famosos. Sobre todo porque yo he hablado con algún famoso alguna vez y le he preguntado, oye, la dieta esta que dicen que haces tú, es mentira, si yo no hago esto. Para empezar, ni existen. Y si existieran, pues no sería lo único que harían esos famosos, ¿no? Deberíamos de cambiar esos famosos que ponen unos, pues que salgan públicamente diciendo, no, esto es mentira, yo no lo hago porque no se dan cuenta, pero son famosos y la gente les hace mucho caso y pueden hacer mucho daño. Mi pregunta es entonces, que es que te voy a lanzar un... Dime. ¿Qué piensas entonces de Herbalife? Bueno, realmente yo no lo recomendaría. No tengo ningún problema en decirlo. O sea, vamos. Bueno, pienso como tú, pero... No tengo ningún problema porque realmente cualquiera que me conozca, cualquiera que vea la divulgación que hago, los libros que escribo, mi mensaje es: tienes que comer comida. Herbalife no es un método para comer toda la vida y tú tienes que empezar desde cero comiendo bien progresivamente, con algo que se llama progresión. No hacer una cosa para luego hacer otra. No tiene sentido. Y tú que sabes mucho, yo perdóname, te estoy interrumpiendo. ¿Qué opinas de la dieta keto y qué opinas de la gente que está... Es que se ha quedado diciendo el semáforo, ¿no? Sí, has dicho justo. solo las rojas. Perdón. Claro. Sí. Claro, he dejado ahí las rojas y ahora nos vamos al ámbar. Entonces, en el semáforo ámbar yo tengo la keto y tengo también el ayuno intermitente y tengo la dieta paleo. ¿Por qué están en el ámbar, no? ¿Por qué no están en el rojo y por qué no están en el verde? Pues porque realmente es como un paso de peatones con un semáforo en ámbar. ¿Tú un semáforo en ámbar lo puedes cruzar? Hay gente que sí, hay gente que no, ¿no? Hay gente que sí, hay gente que no. Depende. Y si eres un niño, como no sabes bien, tienes que ir acompañado de la mano de un adulto al cruzar el paso. Pues esto es igual. ¿El ayuno intermitente se puede hacer? O sea, hay evidencia de que puede tener ciertos beneficios. ¿Es para todas las personas? Necesitas un asesoramiento, porque si eres una persona que has tenido un trastorno de la conducta alimentaria, a lo mejor no te va a venir nada bien hacer ayuno intermitente. Sin embargo, para otras personas puede ser una estrategia o incluso un estilo de vida. ¿La dieta keto puede ser útil en un momento puntual? Puede ser útil, sí, hay evidencia de que tiene beneficios. Ahora, ¿todo el mundo sabe hacer una dieta keto? La gente sabe que el equivalente para entrar en cetosis necesitas los hidratos de carbono, la glucosa, de 2 manzanas en 2 días. ¿Tú sabes diseñar una dieta? Cualquier persona que esté en casa sabe diseñar ahora mismo una dieta para que el equivalente sean 2 manzanas. No, ni siquiera los nutricionistas que no se dedican específicamente a dietas keto, ¿no? Entonces, yo de lo que huyo es de recomendar el método tal que se sale de una alimentación 360. Ser vegano, por ejemplo. Bueno, ser vegano, sí, o sea, ser vegetariano, realmente, o sea, las sociedades científicas sí que lo tienen dentro de sus recomendaciones como una dieta válida. Sí, aportas todos los nutrientes. Es decir... ¿Por qué la proteína entonces? Bueno, la proteína, una persona vegana la puede conseguir a partir de los garbanzos que no te gustan o de las lentejas que... O de las lentejas pero no es la misma proteína. No es la misma proteína. Grasa, etcétera. No es la misma proteína, pero sí que es posible conseguir un equivalente. O sea, si tú, por ejemplo,
si hablamos de una persona vegetariana que toma huevos y lácteos, la proteína de los huevos y de la leche es animal, con lo cual pues no habría problema. Un vegano, sí que es cierto que la proteína de los vegetales, los cereales, las proteínas de los animales son como un trenecito que tiene muchos vagones, ¿no? Entonces, los aminoácidos esenciales que son como vagones, las de la proteína animal tiene todos los vagones. Entonces, la proteína vegetal, los cereales les falta un vagón y las legumbres les falta otro vagón. Entonces, si solo comes unas cosas y otras, pues no tienes proteína completa. Pero la ciencia lo que nos dice es que no hace falta ni siquiera que comas cereales y legumbres en la misma comida para complementarlo. Si lo comes juntos se complementan, pero incluso si desayunas cereales, comes legumbres y cenas cereales, las proteínas se van juntando en tu cuerpo. Otra cosa es que se absorban en la misma proporción que los animales, la biodisponibilidad, es decir, tienes que tener un mayor control, por eso muchas personas veganas, especialmente si hacen ejercicio de fuerza, se suplementan con prote, que no hay ningún problema en la suplementación, pero muchos tienen que hacerlo porque a veces la gente entiende que un vegano... Faltan vagones. Come, claro. ¿Lo explicas también? Te falta de todo. Pero una dieta vegetariana y una dieta vegana sí que podría ser una dieta saludable, de hecho más saludable que una dieta que se llama la Western Diet, una dieta occidental de hamburguesas, ¿no? Entonces, por eso ese semáforo ámbar. Yo la dieta vegetariana y vegana las tengo en el semáforo verde. Es verdad que está la vitamina B12, que no lo hemos comentado. Es verdad. Te lo iba a decir. Hay que suplementarla también, porque de hecho hay mucho que si la espirulina tiene B12, no, la espirulina lo que tiene es un análogo de la B12. Es decir, que a tu cuerpo lo engaña como si fuera, pero en las analíticas sale como si la tuvieras, pero realmente no hace la función. Entonces eso es una trampa. Pero bueno, en el semáforo verde, principalmente, claro, cuando uno habla de dieta, el plato de Harvard, de la dieta mediterránea, suena como otra vez... me vas a decir que coma frutas, verduras, qué rollo, ¿no? Entonces, bueno, yo por intentar hacerlo un poco más atractivo, me he inspirado en el Find Your Way que tienen los suecos. Estos, como son muy apañados para todos los suecos, el Find Your Way, en el encuentra tu camino, los suecos te dicen solo 3 cosas con la dieta, simplifican. Te dicen, come más verde, yo lo llamo come más Portugal, más verde y rojo, porque los tomates también cuentan, pero bueno, come más verde, come más vegetales, muévete, y no comas demasiado. El no comas demasiado ahora mismo es un poco polémico porque no se puede hablar, bueno, sí se puede hablar, o sea, el tamaño importa de la ración, por supuesto, no es una ración así que una ración más grande. Y cuanta más energía ingieras, pues al final tienes que ver cómo fluye esa energía por tu cuerpo. Entonces sí que se ha visto que, obviamente, sin obsesionarnos con las calorías, que es lo último que debemos hacer, sí que se ha visto que las personas que son más longevas en determinadas comunidades son personas que tienen dietas más restrictivas porque su cuerpo se ha acostumbrado, digamos, a vivir con menos. Eso no significa que tengamos que comer como pajaritos, pero ellos te dicen come más verde, muévete y no comas demasiado. No cierra el pico ni cosas de esas agresivas, sino, oye, cuando tú estés saciado en torno al 80%, para de comer, ¿no? Yo tenía un profesor en la universidad cuando estaba estudiando nutrición que recuerdo que siempre me decía, y todos flipábamos, en plan, decía, es que os pensáis que como que hay que comer mucho, todo el mundo cree que hay que comer mucho, dice, y en realidad deberíamos comer nuestra palma de la mano para todo el día. Y yo le miraba diciendo, me muero de hambre, ¿no? Pero eso siempre decía este hombre y es verdad, al final... muchas culturas que tienen longevidades más altas al final comen súper poco. O sea, y al final el cuerpo es que además si tú lo sientes, ¿no? Es como que a un cuerpo con menos peso y con un poco de masa muscular al final se mueve mejor, estructuralmente es mejor, para los pies mejor, para las articulaciones, para todo. O sea, es la energía. Claro, totalmente. La energía. Y eso fluye. Y de hecho... hablábamos antes de las superquinas, el ejercicio físico. El ejercicio físico y esas superquinas impactan en la microbiota y estimulan que se produzcan bacterias buenas, ¿no? Y las bacterias buenas generan unos ácidos, el butirato, entre otros, que viajan también hacia el cerebro y nos hacen estar más saciados. O sea, es decir, otro de los beneficios, no solo tener más bacterias buenas para el sistema inmune, ese cuando dices, no, es que yo hago deporte, me da hambre. Bueno, pues tener un hambre puntual, pero en general tus sistemas van a funcionar de manera que el hambre y la saciedad te va a ayudar a regularlo, esos sistemas. Entonces, claro, esto es un 360. Por eso cuando... Otra de las preguntas del millón, que además dice porque en Instagram mucha gente pregunta, pero entonces, ¿botidieta o ejercicio? ¿No? Es como, cardio o fuerza. Es que vivimos en el binomio y no funciona así.
Si es que no, hay que ser ambiciosos, hay que ir a por todo. Entonces, entre dieta y ejercicio, más o menos la ciencia nos puede decir que la dieta sería un 80 y el ejercicio sería un 20. Es decir, si tú quieres perder peso solo con ejercicio, tienes que correr media hora para quemar la palmera de chocolate. Eso no te va a compensar en tu vida. Pero sí que es verdad que sin ese 20%, el 8-80 no funciona. No va a funcionar, ¿no? Entonces, yo ahí recomiendo lo que he llamado los pilares de la dieta, y es que la gente tenga unos pilares de lo que tiene que comer más, lo que tiene que comer menos y lo que puede cambiar. Es decir, cambia pan blanco por pan integral. Cambia patatas, no siempre, pero la guarnición de patata frita, patata asada, si la cambias por calabacín de vez en cuando por unos pimientos, Boniato. por unos champiñones, al final es un más por menos, ¿no? Más vitaminas, más minerales con menos energía, porque a lo mejor tú no estás picando en el campo. Es muy gracioso ver lo que hacían los romanos, por ejemplo. Hace poco estuve y los griegos que estuve en Grecia, cómo cultivaban el aceite, cómo molían, o sea, cómo hacían ese trabajo físico, y lo he puesto en una charla al lado de las máquinas de CrossFit y de los elementos de CrossFit, y en realidad es lo mismo, es decir, cuando uno está empujando, esto es como cuando el otro hace esto, porque tú no lo estás haciendo. Pues si tú no lo haces, entonces igual no te puedes comer todas esas patatas que se estaba comiendo. Totalmente. Es que la gente come más de lo que se mueve, ¿no? Oye, que te traigo aquí un tema. El mundo ha involucionado en ese sentido. Me gustaría, antes de irnos, que rápido pasa el tiempo, sobre todo, como somos papás, bueno, pues que nos des un poco un consejo para esos papás que no cuidan la alimentación de sus hijos. Te voy a pedir 3, ¿eh? Venga. Otro, para los que dicen, si yo he comido Petit Suisse toda mi vida y no ha pasado nada. Sí. Y la tercera, ¿qué importancia tiene la alimentación, ¿no? La nutrición en un niño con discapacidad, con autismo? Con mi sobrina tiene autismo. Es para que esta pregunta la vea mi hermana, ¿sabes? Vale, puedo con todas. Venga, pues tira con la primera. Voy a empezar por la segunda, ¿vale? Vale. Voy a empezar por la segunda porque es la más fácil, que era me ha parecido la más fácil. La segunda era... Ya no me acuerdo ya. Toda la vida hemos comido Petit Suisse. Toda la vida hemos esa comido es la más Petit fácil, Suisse. porque eso se ha desmontado antes. Lo de toda la vida se ha comido así y no ha pasado nada, no es cierto. O sea, el sobrepeso y la obesidad se han multiplicado por 3 en los últimos 50 años. Las tasas, hay un estudio que se hace en España que se llama Ladino, y lo hace el Ministerio de Consumo, y se ve cómo ha aumentado la obesidad, especialmente en los niños y especialmente en las familias más desfavorecidas. O sea, perdóname, ¿pero es por la alimentación o es por la...? ¿Por el sedentarismo? Es por todo. Sedentarismo. Es por todo. Pero la alimentación también influye. Porque realmente pasamos más horas sentados, tenemos más máquinas, pero la alimentación es un factor, y de hecho hay muchos estudios sobre cómo afectan, por ejemplo, los refrescos azucarados. O sea, ahí hay una correlación que se ha observado en los estudios y esto es claro, ¿no? Entonces, la primera es que el padre, ¿cómo dices tú a un padre que se tenga la conciencia? ¿Cómo se lo dirías tú a un padre que tenga esa conciencia? Una vez que ya sabemos que no es verdad que no haya pasado nada, sino que ha pasado, a mí me gusta decir que el menú infantil no existe, son los padres. No está escrito en ningún sitio que un niño tenga que comer nuggets con patatas cuando va a un restaurante, ni macarrones, ni... Eso se lo ha inventado los padres porque es más conveniente que el niño se coma esto porque, claro, estimula la dopamina, el niño no va a molestar, se lo va a comer estupendamente y el padre puede comer tranquilo en el mismo restaurante que en casa, ¿no? Entonces, los niños no son tontos. Si tú a un niño le enseñas a comer un buen pescado, una buena verdura, mis hijos piden gambas. Claro, si nunca les he dado gambas y solo les he dado salchichas... No, a mi hijo le gusta más el salmón que la pasta. Por ejemplo, el pescado, ¿verdad? Los primeros años de vida ahí también son muy importantes de los alimentos. Súper importantes, ¿no? La manera en la que los niños se inician y cómo se inician en la alimentación. Entonces, creo que eso es muy importante. Por un lado, entender que ellos van a hacer lo que vean en casa. Es decir, nosotros tenemos que ser el ejemplo. Se sigue el líder por lo que hace, no por lo que dice que haga. Tú eres el líder en casa para tu hijo. Y después hacer algo que a mí me parece muy interesante y es llevarles al supermercado. Pero no llevarles, madre mía, con lo que tengo yo encima, si encima quieres que me lleve yo al niño al supermercado. Igual que te los llevas al parque o nos llevamos a un teatro, nos los llevamos a un museo o al zoo, el supermercado es un lugar para llevarlos, pero sin tener que hacer la compra de la semana. Es decir, tú te coges a los niños, te los montas en el carrito y te los llevas de paseo. Y les vas explicando, mira, esto es un pan integral, esto es un pan blanco.
Los niños, desde que saben 3-4-3, yo siempre digo que el mejor yogur es el yogur 3-4-3. Tú te fijas en la etiqueta de un yogur, el buen yogur, el yogur natural, tiene 3% de proteínas, 4% de lactosa, el azúcares propios del yogur y 3% de grasa. 3-4-3, fíjate en el que quieras o en el kéfir. O sea, no hay yogur bueno que no sea 3-4-3, ¿no? Bueno, puede ser desnatado, que sería 3-4-0 porque no llevaría grasa, ¿no? Pero el 4% es el azúcar propio de la leche. Pues un niño, desde que tiene 5 o 6 años, puede buscar la tabla 3-4-3. Si tú lo haces como una actividad educativa y le enseñas que la colita triangular es la del pescado azul, que un montón de cosas que puedes enseñar en el supermercado, pues lo ven como un lugar en el que además si tú le llevas y le dices, ¿qué quieres comer? Salmón, tal. Ojo, también hay salmón congelado, ¿eh? O sea que hablamos de precios, habrá gente que diga, yo no puedo comer salmón todos los días. Por supuesto, yo lo que hago en el libro al final es dar los 10 consejos para la compra barata y saludable, ¿no? O sea, que los congelados también pueden ser útiles. Pero tú lleva a tu hijo y enséñale. Y si él elige que ha comido lenguado, cuando llega a casa y le sientas también en la encimera de la cocina, y lo cocina contigo, se lo va a comer de manera diferente que si tú de repente le plantas un lenguado con guisante sin ninguna alegría mientras ve que tú te vas a tomar, pues no sé, una pechuga de pollo, una hamburguesa, lo que te apetezca. A mí me hubiera encantado que mi madre me hubiese hecho esa enseñanza porque yo iba mucho con mi madre al supermercado. Iba siempre. Cuando yo ahora me doy cuenta con nuestros hijos que al final es que son esponjas, o sea, yo siento que el cerebro de los bebés es virgen total. Entonces, claro, una vez que prueba unas galletas, o sea, ya eso es que ya lo ha claro. O sea, ya es un escalón que ya quieres tú volver atrás, pero como haya esas galletas en casa, te las vas a tener que dar porque si no, el niño se va a echar a llorar ahí. Entonces no es mejor no tenerlo. En momentos de prohibición, ¿no? Si la galleta tiene su espacio. Pero no puedes tener todos los días porque, o sea, al final te obliga a cuidarte a ti también como padre, porque al final el niño sabe dónde está, si no lo va a buscar, ¿no? Yo lo que pienso es que en casa hay determinada, y ahí sí que soy un poco, no sargento, pero es que dependiendo de la vida que tenga cada uno, pero a lo mejor hay gente que vive en algún lugar que está lejos y no se mueve de allí o que no sale mucho, pero la mayoría de las personas, vivas en un pueblo, vivas en una ciudad, que sales, entras los fines de semana, te mueves, la vida nos pone ya en circunstancias de cumpleaños, cines, historias, para tener alimentos que no son saludables en la dieta. Entonces, yo por lo que apuesto es, en casa, intenta tener alimentos que sean 100% saludables. Es decir, mis hijos en casa desayunan pan integral con aceite de oliva. Porque ya se van a ir el fin de semana a casa de la abuela, que como van a casa de la abuela, seguro que hay un croissant y está fenomenal, o van a ir a casa de un amigo, van a ir a un cumpleaños, vamos a ir a ver una peli. Eso va a llegar, si no te preocupes, si tu hijo no se va a quedar sin tomar Coca-Cola en la vida, o sea, va a estar delante en algún momento. Al final es acompañarles a encontrar ese equilibrio, ¿no? A entender que en tu día a día es comida más saludable y que te hace bien y que luego no hay ningún problema lo otro, pero que no es normal poder acudir porque ellos no entienden si eso es procesado o si no, y tú tampoco les vas a restringir nada. Y que te apetezca llegar al punto de como este verano. ¿A él qué le va a apetecer? Pues su cerebro es virgen, eso está diseñado para que diga esa droga, ¿no? O sea, no va si tú le muestras un brócoli o le muestras una galleta y ya ha probado la galleta, porque si no la ha probado se va a ir a por el brócoli. Sin duda. Pero si la ha probado se va a ir a por la galleta. Entonces es enseñarle que, pues eso, enseñarle al final a moldearse. Aquí tenemos nuestra boleta. La respuesta para tu breve. No, tranquila, que lo iba, vamos, yo de eso no te vas de aquí. Porque me parece importante. Puedes volver también cuando quieras. Gracias. No, me parece importante porque... Para mí es de las más importantes. Hay hay muchísimos mitos en torno a la alimentación. Al final, el autismo, alrededor del autismo surgen muchos mitos porque las personas de manera natural queremos entender un porqué. Queremos poner nombre y apellidos al origen, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y en este caso no lo sabemos, no se sabe cuáles son las causas del autismo. Entonces, ¿qué hacemos? Culpamos a las vacunas porque muchos niños aparecen justo, sí que se debuta en el mes en el que casualmente se ponen algunas vacunas, pero correlación no implica casualidad, se han hecho muchos estudios y realmente no hay relación, pero que tú vayáis vestido de que tú seas hombre y vayas de azul marino y tú seas mujer y vayas de azul marino no significa que los dos seáis hombre. Tú eres mujer y tú eres hombre, hasta donde yo sé, ahora mismo. Entonces, realmente, ¿qué ocurre? Que es muy fácil, digamos, embaucar a la gente en dietas y en magias. Se habla mucho del papel inflamatorio
del gluten, ¿no? Y de que las personas con autismo no deben tomar gluten o qué es la causa, lácteos, una alimentación restrictiva en determinados alimentos, ¿no? Se prohíben determinados alimentos. A día de hoy, salvo que la persona tenga otras patologías, otras indicaciones médicas, no hay evidencia de que la alimentación pueda modificar el autismo más allá de llevar una alimentación, como hemos hablado, el Find Your Way, adaptado a la edad de cada persona. O sea, no hay evidencia de que por suprimir el gluten o por suprimir determinados alimentos vayamos a mejorar el autismo. O sea, yo esto lo he hablado mucho con una neuropediatra, se llama María José Mas, que se dedica especialmente a esto. Y es muy importante porque al final las familias se agarran a determinadas pautas que no van a funcionar y luego es más frustrante todavía. Mi pregunta era más en plan de que cuando una persona nace con autismo, no que se lo hayan estipulado un año, sino, por ejemplo, mi sobrina ha nacido con autismo, ¿cómo es la conducta y cómo mejoran las conductas? Yo lo he leído, pero quiero que una profesional como tú me lo diga. ¿Cómo es la conducta? ¿Cómo van evolucionando, ¿no? Con ese tipo de discapacidad, ¿no? O sea, pues una persona con autismo que se alimente bien y que no le dé un bocadillo de nocilla, por ejemplo. Vale, es que tú me estás hablando del caso contrario. Sí, bueno, estoy hablando del caso contrario. Yo estaba hablando un poco de las personas padres, ¿no? Que a lo mejor que tienen un niño con autismo y tiene ya una buena alimentación y lo que hacen es, digamos, introducir o quitar cosas porque hay indicaciones sobre esto por parte de algunos profesionales. Pero sin duda, o sea, tanto para una persona con autismo como sin autismo, realmente la alimentación es clave, ¿no? Entonces, obviamente, es complicado porque la conducta es más difícil muchas veces de gestionar, ¿no? En estos niños. Entonces, es muy importante. Yo sé que es difícil gestionar para un padre, ¿no? Criar a un niño con autismo y que la alimentación es una de las barreras más y que a veces puede parecer más sencillo dar determinados alimentos de indulgencia y decir no pasa nada, ¿no? Pero realmente es muy importante, ya, insisto en lo mismo, sin tener en cuenta, o sea, sin llegar a extremismos ni prohibir nada, que esa alimentación, por ejemplo, una alimentación rica en fibra para la microbiota, que va a ser muy importante, ¿no? Para generar distintas sustancias, el omega 3 para el cerebro, es decir, todos los alimentos que sean ricos en omega 3, en antioxidantes, van a ser especialmente importantes en estos niños en su neurodesarrollo, ¿no? Pero, claro, esto aquí lo ideal es que haya un equipo multidisciplinar, ¿no? Y que junto al neuropediatra pues haya un nutricionista que asesore. Estamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces, a mí no me gusta culpar a los padres en este caso, en ningún caso, ¿no? Porque la falta de información muchas veces no es culpa de nadie. Pues yo les responsabilizo. Bueno, creo que es difícil y es una labor, ¿no? Que hay que hacer. Que sí, que somos muy responsables. Tú como hermano creo que tienes una tarea muy bonita, que es abrir los ojos, ¿no? Sí, lo intento cada día, pero es muy difícil. Por eso somos responsables, pero igual que tus hijos comen bien, ¿no? O sea, desayunan pan integral con aceite o tienen una alimentación sana y muy buena, pues es porque tú eres la responsable y tú eres, o sea, al final si tú a tu hijo en vez de darle eso le das un zumito de Tetabric y yo qué sé, otra cosa, pues tú eres el responsable. Yo por eso digo que que el niño tenga sobrepeso, que el niño coma mal, que el niño se comporte como un loco o una loca, cuida la alimentación de tu hijo. Que no es que tu hijo es que haya salido así, ¿no? Yo no lo disculpo en ningún caso. O sea, quiero decir, todo el mundo tiene una parte de responsabilidad, pero a ese niño que le han educado así, cuando sea mayor, va a tener también muchas veces esos patrones, ¿no? Entonces, ¿cuándo llega el punto en el que en qué mundo, como me has preguntado al principio, en qué momento haces tu clic, ¿no? En el momento en que llega alguien y te dice, oye, que esto es importante. Pero muchas veces, si tú te has criado comiendo cosas y no ha pasado nada, si yo estoy estupendo, si yo le he visto las orejas al lobo, si todavía no tengo, y digo todavía porque, y hablo también en el libro de esta polémica de los fat bad fit, ¿no? O sea, realmente existe la obesidad metabólicamente saludable, esto es muy polémico, realmente las analíticas pueden estar perfectas, tus parámetros pueden estar bien, pero realmente el adipocito, que lo tengo por aquí, los adipocitos, esa tensión que aguantan, con el tiempo es peor. Es decir, esto es como la goma de un bikini. Tú tienes al final no capitaliza nada. Claro, y que además tú tienes la capacidad cuando eres joven de soportar la inflamación, tú tienes mecanismos, tu cuerpo es capaz de generar, ¿no?, compuestos para regular y soportar ese proceso. Pero con la goma de un bikini, ¿tú tienes un bikini hace 15 años?
No, porque la goma no funciona. Pues tu cuerpo igual no es capaz de soportar esa tensión. Entonces, se han hecho estudios y se ha visto que las personas que tenían los parámetros estupendos, cuando pasan una serie de años, obviamente con el envejecimiento, como con todos, aumenta la predisposición a distintos tipos de enfermedades cardiovasculares. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero claro, como de momento no te ha pasado nada, por eso digo que en qué momento el niño que ha crecido comiendo sin que pase nada, luego cuando tiene un hijo, tiene la capacidad de ¿dónde está la escuela de padres? Claro. Entonces, por eso te digo, porque al final, siendo duros, no conseguimos nada. Hay que entender por qué la otra persona está haciendo esto. Yo no hablo de tu caso, pero muchas veces las personas cuando tienen problemas con discapacidad en casa buscan tener una convivencia tranquila, ¿no? Es decir, ya bastante problema tengo, vamos a hacer esto. Hay que explicar cuál es el problema que está ahí, entender por qué la persona lo está haciendo para atajarlo, pero siempre con todo el cariño. Totalmente. Oye, nos vamos a la última sección. Venga. Tienes que mover la ruleta y contestar a lo que te toque. Venga. A ver qué toca. Bueno, si... Hay 5 posibilidades, ahora te explicamos si... cuáles son. A ver. Esta me gusta mucho. Sí, porque seguro que tiene muchas personas interesantes. Famoso es que nos cuentes cuál es la persona más famosa de tu lista de contactos. Hombre, al final, no porque yo tenga mucho atractivo en ese sentido, pero claro, trabajo en la tele. Claro. Entonces, bueno, pues tengo... Con uno vale. Que digas, es como si te digo... El primer famoso el primer contacto de un famoso que conoce todo el mundo que tuve fue Sara Carbonero. Que es amiga porque coincidí con ella en UNICEF en un viaje a Senegal. Entonces, fue un viaje estupendo. Fuimos a ver las madres canguro y bueno, pues entonces además ella es castellano-manchega también. Luego fui a verla a Oporto, tuve la suerte de conocer a Iker también. Iker hizo una foto de los 4 con mi marido y con ello lo puso en su Instagram y aquello fue, o sea, como una revolución brutal y fue, digamos, mi primer contacto. Luego al final todos los famosos son personas como todos yo. Cuando empecé en la radio con Pepa Fernández, con famosos antiguos como José María Íñigo, el radiofónico, y me di cuenta que se les rompía la lavadora y eso era un problema para ellos también. Y dije, ¿cuál es el grado de famoso? Yo pensé un día. Pero digo, hay como 2 tipos de famosos, ¿no? El que no si se rompe la lavadora ni se entera, Cristiano porque ni Ronaldo, sabe. Claro, Cristiano Ronaldo. Eso es un nivel. Y luego hay otros tipos de famosos que son los que van a pasapalabra y los que no. Tú piensas que vas a pasapalabra y es famoso. El que es famoso de verdad no va a pasapalabra tampoco. O sea, Antonio Banderas no tiene que ir a pasapalabra para nada. O sea, me encantas. Es así. Lo siento, me encantas. Es como súper práctica en todo lo que piensas, ¿verdad? Es como, pum, pum, lo estructuras, lo divides y lo comunicas. Me encanta. Pero lo hace muy bien. Bueno, gracias. Muy bien. En este podcast siempre hablamos tanto de salud, pero también tenemos una parte como de emprendimiento. Y, Jope, me gustaría que nos contaras, porque me causa mucha curiosidad, cómo has dicho que empezaste en la radio y demás, ¿no? O sea, ¿qué te ha llevado a donde estás hoy, ¿no? Que te conoce prácticamente toda España por todos tus consejos que nos has dado. Pues mira, el cuento corto es que yo quería ser periodista y acabé haciendo farmacia, nutrición y óptica porque mis padres me dijeron que si quería comer caliente hiciera farmacia, que los 2 eran farmacéuticos y tenían farmacia. Entonces yo me fui a un pueblo de 500 habitantes, Villaescusa de Aro, Cuenca, 500 habitantes. Y ahí estaba yo cuando acabé la carrera. Y ahí fue cuando en el año 2011 aparecieron los blogs. Y entonces yo empecé con el tema de los blogs. Yo fui madre bloguera antes de Boticaria García. Ajá. Me hice un blog de madres, como una madre bloguera, pasa que mi blog era irónico. Me hice mis amigas madres blogueras, pero al año y medio era anónimo. Nadie ponía fotos, no había Instagram, o sea, olvídate, yo era anónima también. De hecho, Boticaria García se llama Boticaria García porque en esa época no se ponía ni nombre, hasta que ya tuve que dar la cara, ¿no? Y al año y medio mi madre me dijo, hija mía, te hemos dado 3 carreras, ¿por qué no escribes un poco de lo tuyo y dejas de hablar de mi nieto? Y entonces abrí Boticaria García y ahí tuve la suerte de que conocí por las redes a una persona que se llama Natalia de Santiago, que bueno, ayer le presenté su libro, ella acabó siendo escritora también, ella me enseñó cómo hacer SEO, tiene 5 niñas, vivía en Alemania con su hijo, o sea, por WhatsApp, me dio clases de SEO, yo empecé con mi blog a posicionar. Luego dijo que tenía que escribir un libro. Ella me dijo, escribe a Maya Ascunce de la revista Elle, que es la directora del digital, porque
tú la conoces. Digo, no, yo he ido a la feria del libro a que Amaya me firme su libro, que es diferente a conocerla. Total, que ella fue como, bueno, una persona que se cruza en mi camino y dice, ella pensó, esta chica puede valer para esto. Me fue encarrilando y yo le hice caso y al final acabé en la misma semana con un contrato para entrar en la revista Ana Rosa. O sea, Amaya Ascunce me presentó a la gente de Ana Rosa Digital, que ya no existe, y con otro contrato en la esfera de los libros para escribir mi primer libro, que era de anécdotas de farmacia. O sea, yo escribía de la que se comía el supositorio, del señor de las gallinas, que era de lo que yo hacía en mi pueblo. Pero eso funcionaba muy bien en la radio, porque, pues, por ejemplo, yo contaba casos reales, que venía una chica, oye, Marian, yo este fin de semana me he intentado comer esta pastilla, pero ni con agua ni con pan, no he sido capaz de tragármela. Es un supositorio, ¿cómo te lo has comido? Porque la caja pone vía rectal y lo más recto es por la boca. ¡Me muero! Entonces, yo me fui por las radios contando esto y al final me ficharon para hablar de salud, pero fue mi vía de entrada al supositorio. Yo le doy muchísimo. Qué fuerte. Qué bueno, y ahí ya, pues, de un programa a otro. De un programa a otro. Sí. Tienes un talento innato. No, me gusta mucho. Lo que sí que hago de verdad es que yo el consejo que daba en el mostrador en esa farmacia es el mismo que doy ahora. O sea, quiero decir, me da igual Instagram, me da igual estar en la tele, claro, cuando estoy zapeando y te está escuchando un millón de personas, pero la responsabilidad es la misma. Yo si te doy un consejo a ti, para tu hermana o para tu sobrino, es igual que si se lo doy a un millón de personas, ¿no? Cómo te documentas, el rigor, cómo estudias. Y luego al final, mira, cada pastilla de estas, cada píldora, dentro tiene un principio activo, que es el que hace efecto, y luego tiene unos excipientes que son los que ayudan a que se absorba. Pues yo pienso que esos excipientes son el sentido del humor, las metáforas, explicarlo. El mensaje puede estar, pero si no hay excipiente, no llega. Entonces en comunicación es lo mismo. Yo lo que trabajo es eso, en intentar que el mensaje se entienda. No vale con que yo lo entienda, con que Javier Butragueño me lo haya contado y yo me lo quede. Yo tengo que contarlo, él tiene que contarlo para que lo entendamos. Muchas gracias. Me encanta. A vosotros. Gracias por venir a vernos. Vuelve pronto.